Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente al recurso de revocación de autos y pronunciamientos de mero trámite o de mera sustanciación en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal en la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Clases estas que se encuentran ubicadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para los que gustosamente desean suscribirse al mismo. Acudir a un proceso para obtener una decisión judicial implica asumir una pretensión procesal que ha sido propuesta, incoada en un proceso en la búsqueda final de una decisión. Hay muchas decisiones en el proceso penal venezolano, muchos actos decisorios en el proceso penal venezolano, como lo establece el artículo 157 del COP. Existen sentencias que pueden ser de condena, de sometimiento o absolutoria, y esas sentencias solamente pueden ser impugnadas por contra quien haya sido dictada esa decisión por la llamada apelación de sentencia. Pero también pueden existir autos que son de importancia, que se denominan autos con trascendencia aflictiva, ¿sí? Autos de importancia y que pueden ser impugnados a través del recurso de apelación de autos, ¿ok? Pero también se pueden encontrar autos sin trascendencia aflictiva, es decir, autos que se denominan de mero trámite o de mera sustanciación. Esos autos de mero trámite o de mera sustanciación solamente pueden ser impugnados a través de un recurso muy específico que se denomina el recurso de revocación. Ese recurso de revocación se encuentra descrito en los artículos, en tres artículos. En los artículos 436, en los artículos 437 y en el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal. Esos pronunciamientos de mero trámite o de mera sustanciación, que de nuevo, repito, pueden ser impugnados solamente a través del recurso de revocación. No ha de ser confundido eso de la revocación con otra categoría procesal, ¿ok? Con otro instituto procesal. Por ejemplo, se dice en el artículo 250 que una medida de coerción personal, una medida cautelar, puede modificarse o revocarse, ¿okay? Generalmente, coloquialmente, se da la impresión de revocar casi como un sinónimo de nulidad, de dejar sin efecto. Pero aquí, cuando estoy hablando específicamente del recurso de revocación, es porque forma parte del catálogo recursivo de todos los recursos que contempla el Código Orgánico Procesal Penal, el COP, frente a tipos de decisiones. ¿Okay? Aquí estamos hablando exclusivamente de la revocación como un recurso y no la revocación en sentido global, en una noción, digamos, sinonímica del asunto, en el sentido, ¿verdad?, de dejar sin efecto algún acto procesal que a lo mejor pudiera ser un acto decisorio o no. De nuevo, repito, la revocación frente al cuestionamiento de pronunciamiento de mero trámite o de mera sustanciación. Entonces, entendiendo esto, que la revocación que yo pretendo abordar funciona como un recurso, tendríamos que volver de nuevo a los llamados principios recursivos, los principios que regulan cada uno de los recursos. Es decir, recuérdense que estos recursos procesales penales contra decisiones
son institutos procesales. Por ejemplo, el de revocación, la apelación de autos, la apelación de sentencia, el recurso de casación y el recurso de revisión constitucional. ¿Ok? Pero esos recursos, cada uno de ellos, va a ser, de nuevo, interpretado por principios. El primero de estos principios que tienen frente a ustedes es el principio de impugnabilidad objetiva. Eso es lo que quiere decir que frente a cada tipo de decisión vamos a encontrar exclusivamente solo un tipo de recurso, ¿ok? Es como cuando ustedes me están viendo mis dos manos, ¿ok? Con sus 5 dedos, cada una de ellas. Entonces, frente a cada una de estas decisiones, imagínate que esta sea un auto con trascendencia aflictiva, un auto de mero trámite, una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia, una sentencia dictada por una corte de apelaciones. Entonces, frente a cada una de estas decisiones, nos vamos a encontrar exclusivamente, en una forma perfecta, un solo tipo de recurso. Eso es lo que significa la impugnabilidad objetiva, ¿ok? Yo en clase siempre hago yo el recuerdo, ¿verdad? Yo digo, esto de la impugnabilidad objetiva de los recursos, se me parece cuando yo estudiaba 5º grado, ¿verdad? Te ponían a hacer un acto escolar en donde había una especie de baile, un vals, ¿verdad? Se ponían 5 niñitas en el auditorium frente a 5 niñitas. Y entonces cada una de las niñitas iba a escoger a un solo de los niñitos y bailaban el vals. Nadie se quedaba sin ser escogido, nadie se quedaba sin pareja. Bueno, más o menos esto es la llamada impugnabilidad objetiva. No puede haber una especie de polivalencia, de pluralidad de recursos frente a un solo tipo de decisión. De nuevo, repito, frente a un tipo de decisión vamos a encontrar es un solo tipo de recursos, cada uno con su cada uno. ¿Okay? Aquí, frente a los autos que no son de importancia, que son de mero trámite, de mera sustanciación, de mera dirección del proceso, nos vamos a encontrar como mecanismo de impugnabilidad el llamado recurso de revocación. Eso es lo que alude el concepto de impugnabilidad objetiva que maneja el artículo 423 del Código. Esto de la impugnabilidad objetiva ha sido tratado por diferentes decisiones. Por ejemplo, en la sentencia de la Sala de Casación Penal, en el caso Pedro Uzcategui, del 8 de agosto del año 05, nos indica: de la referida norma se evidencia que el derecho a recurrir de las decisiones judiciales no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso en concreto. Entonces, cada una de las decisiones va a contar con un solo tipo de recurso. Por su parte, en la sentencia del 10 de julio del año 01 de la Sala de Casación Penal, caso Eduardo Steigerwald, se indica que lo que están allí, esos son los únicos recursos procesales que hay. Es decir, el recurso de revocación, el recurso de apelación, el de casación y el de revisión. Y que por lo tanto no existe el llamado recurso de nulidad, no existe. Es decir, que la nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Si cualquiera de estos recursos a quien le corresponde decidir al ACUEM, porque se está impugnando una decisión dictada por el ACUO, en la generalidad de los casos, ya veremos cómo es distinto en este recurso que nos está ocupando, el recurso de revocación. Porque en el recurso de revocación, quien lo va a decidir es el propio tribunal que ha dictado la decisión y contra cuya decisión de mero trámite se impugna. Aquí en el recurso de revocación no acudimos a una alzada, ¿ok? A los efectos de que resuelva el recurso, sino que, repito, en el recurso de revocación le corresponderá al propio tribunal que dictó el auto de mero trámite revocar, si ha sido así solicitado por la parte contra la que obra la decisión que se está impugnando. Porque recuerden que no existe la llamada consulta de ley, es decir, que se considere automáticamente ejercido el recurso aun cuando nadie lo haya interpuesto. Ahí, esto se me parece mucho, la fase recursiva del proceso penal venezolano.
a lo que se maneja, por ejemplo, en el mundo del derecho procesal civil, con el llamado sistema dispositivo, y aquello de ultra, citra o extra petita, pedir más, pedir distinto, otorgar menos. Entonces, quien haya interpuesto el recurso está incoando una fase dentro del proceso, porque no existe, de nuevo, repito, la llamada consulta obligatoria. Profesor, pero a lo mejor frente a los autos que son de poca importancia, de mero trámite, a lo mejor sí puede existir esa consulta obligatoria, pues siquiera frente a estos autos de importancia, de menor importancia, existe la posibilidad de la llamada consulta de ley. Es decir, alguien tiene que tomar la molestia de interponer el recurso. Por otra parte, además de la llamada impugnabilidad objetiva, y por favor, quien me esté escuchando no confundir la impugnabilidad objetiva con la llamada imputación objetiva. La imputación objetiva, digamos, es una doctrina, es una forma de entender el tema de la culpabilidad en el derecho penal material, sustantivo, frente a la llamada teoría finalística, teoría causalística, bueno, la teoría de la imputación objetiva. Es un tema netamente penal material. Aquí, cuando hablamos de la impugnabilidad objetiva, nos estamos refiriendo a un tema procesal que está vinculado específicamente a los recursos. Entonces, al lado de la impugnabilidad objetiva, también debes contar con la llamada impugnabilidad subjetiva. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, esto es lo que significa que para poder impugnar una decisión, en este caso, intentar la revocación de una decisión, hay que demostrar un agravio, es decir, un agravio recursivo. Alguien tiene que demostrar su condición de parte, pero no solamente demostrar su condición de parte dentro de ese proceso, sino que tiene que demostrar que esa decisión que se está impugnando, que se está recurriendo, en nuestro caso por la vía de la revocación, le está causando un perjuicio específico a esa parte. Entonces, como se dice acá, cualidad que le reconoce a una determinada persona o a un órgano del poder público en virtud de su relación legítima con el objeto del proceso, legitimatio ad causa. Recuerden que en la teoría del proceso se suele hablar, ¿verdad?, de una legitimatio ad causam y legitimatio ad proceso. Pero legitimatio ad causam, bueno, soy el dueño del vehículo que por vía de un hecho ilícito tú me afectaste, pero para poder obtener una demanda, una sentencia a mi favor, pero alguien tiene que tomarse la molestia de interponer una demanda, y para esa demanda yo debo ostentar, además de la llamada capacidad jurídica, aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, debo también demostrar una capacidad negocial, es decir, la posibilidad de yo poder acudir a un proceso. Porque existe lo que se llama el derecho a conformarse con el fallo. No es obligatorio recurrir. Así lo dice la sentencia 857 de la Sala Constitucional de mayo del 02. Aquí lo que está hablando es del recurso de apelación, pero también eso podría obrar frente al recurso de revocación. El recurso de apelación es un mecanismo de impugnación que otorga nuestro ordenamiento jurídico en beneficio del justiciable, quien puede ejercerlo o no según lo considere pertinente. Por lo tanto, no es un derecho que puede ser susceptible de renuncia. Simplemente, si no es ejercido en el plazo legal establecido para tal fin, se entenderá que el justiciable está de acuerdo con lo decidido. El llamado derecho a la conformidad con el fallo. Es decir, no existe un deber de recurrir. Por lo tanto, en principio, quienes están legitimados para recurrir son las partes en el proceso. Por lo tanto, no estará legitimado para recurrir un sujeto procesal. Aquí es importante hacer la distinción, como lo hace Goldsmith, ¿verdad?, entre sujeto y parte procesal. Se dice que las partes ostentan pretensiones dentro del proceso. Ministerio Público, la víctima, el procesado. Y en cambio, los sujetos procesales acuden al proceso para un deber. El deber de decidir por parte del juez, el deber de declarar y decir la verdad por parte de un testigo, el deber de otorgar fe judicial de lo que acontece en la audiencia por parte del secretario judicial. Por lo tanto, esos que son sujetos no estarían legitimados para interponer un recurso.
solo estarían legitimados para interponer un recurso son las partes, pero además esa parte tiene que demostrar que la decisión que yo pretendo impugnar me está causando un agravio. Entonces, bueno, de entrada, aquí nos encontramos, ¿verdad? Que esas partes son el Ministerio Público, el imputado, la víctima. Profesor, pero si la víctima no presentó querella, bueno, aun cuando no haya presentado la querella, conforme al 121, 122 del COP, esa víctima puede impugnar las decisiones que le desfavorezcan, ¿ok? Por otra parte, eso del agravio decisorio, bueno, ha sido bien problematizado con respecto fundamentalmente al tema de la víctima. Recuerden que conforme al artículo 30 de la Constitución, el Estado protegerá a la víctima de delitos comunes, lo cual instrumentaliza, ¿verdad? El artículo 23 del COP. Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho a acceder a los órganos de administración de justicia sin formalismos inútiles. La protección de la víctima será también objetivo del proceso. Fíjense que hay casos bien concretos, ¿verdad? El 122.8 del COP dentro de los derechos de la víctima. Quien, de acuerdo con las disposiciones de este código, sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal, entre ellos lo que establece el numeral 8, impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, pero por qué no decirlo, también contra aquellas otras decisiones que le desfavorecen y que pueden ser impugnados a través de otros recursos, como el recurso de revocación. Por otra parte, debemos entender lo siguiente. La fase recursiva es una fase procesal en la cual tiene que respetarse lo que se denomina la contradicción. Todo el proceso es contradictorio, como lo dice el 18 del COP. Tesis, antítesis, buscando una síntesis. Por lo tanto, cuando alguien inicia una fase recursiva ante la interposición de un recurso, bueno, se está generando esa contradicción del artículo 18 y por lo tanto surge la necesidad de la llamada oposición frente al recurso. Surge la necesidad, ¿verdad?, de la notificación a la otra parte para que pueda ejercer el derecho de contestación del recurso. Fíjate que en el caso de los recursos, de nuevo repito, mi pelea no es contigo, contraparte, mi pelea es contra el criterio de un juez, pero ese criterio del juez que yo estoy manifestando que me causa un agravio, obviamente está favoreciendo al otro. Entonces, ese favorecimiento del otro puede conducir a la llamada contestación del recurso a los fines, pues, de verificar la posición de la otra parte dentro del proceso. Recuerden que estamos aludiendo a un recurso de revocación que lo que ataca son decisiones de mero trámite o de mera sustanciación. ¿Ok? Por otra parte, otro principio importantísimo es el llamado efecto extensivo. ¿Ok? Puede ser que alguien no haya acudido a un recurso, pero si esa persona se encuentra en la misma situación procesal del que sí recurrió, siendo que ese recurrió es un litisconsorciado pasivo, es un coacusado, entonces si se concede el recurso a favor de ese litisconsorciado pasivo, ese coacusado, ese coimputado, los beneficios que se deriven con la declaratoria con lugar de ese recurso que alguien no interpuso, pero que sí lo interpuso alguien que se encuentra en la misma situación procesal, ese efecto extensivo obrará frente a ese que no ha recurrido, inclusive frente a recursos de poquita significación, ¿verdad? Como el recurso de revocación. Esto de el llamado efecto extensivo, regulado en el 429 del COP, bueno, ha sido desarrollado por muchas decisiones del Tribunal Supremo. Cuando en un proceso haya varios imputados, se trata de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que lo sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación. Ello ha sido tratado, entre otros, por esta sentencia, la 369 del año 01 de la Sala Constitucional. Bueno, miren, sin más, porque el tiempo nos está apremiando, vamos directamente al tema del llamado recurso de revocación
contra autos de mero trámite o autos de mera sustanciación. ¿Ok? Ese recurso de revocación va a ser resuelto, como lo indica la lámina, por el mismo tribunal que dictó la decisión. Es decir, aquí en este caso se confunde la condición del acuo con el adquén. Es exactamente el mismo. No habrá una alzada. La interposición del recurso de revocación va a conducir al llamado efecto suspensivo, es decir, al detente de la ejecutabilidad o de la ejecutoriedad de ese auto o de ese pronunciamiento de mero trámite. Ese recurso siempre será, como todos los recursos, contra una decisión judicial, no por una resolución, por un decreto dictado por el Ministerio Público. Recuerden lo siguiente, mis estimados, los jueces dictan autos y sentencias, los fiscales decretan, ¿ok? Decreto de archivo fiscal, decreto de reserva de actuaciones. Entonces, no podría ser el recurso de revocación, de nuevo, repito, frente a actuaciones fiscales. Ese recurso de revocación es contra autos de mero trámite o de mera sustanciación. Es maravilloso la definición que hace Rengel Romberg de los autos de mero trámite o de mera sustanciación, que aquí de alguna forma copia la sentencia 3255 de la Constitucional. Me perdonan, por favor, que no les coloco la fecha. Dice la sentencia: los autos de mero trámite, en sentido doctrinal y propio, son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en la ejecución de normas procesales que se dirigen a este funcionario para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implica la decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Veamos un tanto el flujograma de la interposición del llamado recurso de revocación. En primer lugar, dos son los pronunciamientos que pueden ser cuestionados, impugnados por el llamado recurso de revocación. ¿Ok? Dos serían los tipos de decisión. En primer lugar, estaríamos hablando de los autos escritos, pero que son de mero trámite, de simple dirección del proceso, como por ejemplo el que está descrito en el 309 del COP. Por cuanto se interpuso la acusación, se fija la audiencia preliminar. Pero puede ser también que sea contrato decisorio verbalizados producidos en audiencia. Entonces, si se interpone el recurso de revocación contra autos de mera sustanciación escritos, va a ser en los 3 días hábiles siguientes a aquel día en que fue notificada la parte de la publicación del auto de mero trámite o de mera sustanciación. Conforme lo establece el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, ya en fase recursiva, lo que se va a tomar en cuenta son los días de despacho. En cambio, si se interpone contra pronunciamientos dictados en plena audiencia, pues no se requiere una interposición escrita del recurso de revocación, sino que habiéndose manifestado la decisión por parte del juez, por ejemplo, el juez diciendo, una parte dijo objeción a la pregunta, y el juez dice, no al lugar la objeción, esa decisión de no al lugar puede ser impugnada verbalizadamente por la parte contra la que obra la decisión a través del recurso de revocación. Interpongo el recurso de revocación, presento el recurso de revocación contra la decisión que acaba de pronunciar en este momento el tribunal. Por supuesto, va a haber una resolución inmediata, si se resuelve de una forma inmediata. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y la otra, el recurso que se interpone frente a un auto escrito? Bueno, se interpone en los 3 días hábiles siguientes, a los fines que dentro de los 3 días hábiles siguientes a la interposición de la revocación, el juez decida. Fíjate que la norma no establece la llamada contestación. Ahora, si el 18 establece que todo el proceso es contradictorio,
Mi humilde criterio es que cuando se interpone el recurso de revocación, bien sea en audiencia o bien sea frente a un pronunciamiento escrito, tiene que notificarse a la otra parte y dejar esperar los 3 días para la llamada contestación. Habiendo transcurrido los 3 días para la contestación, se generan los otros 3 días para que el juez pueda pronunciarse. En aras del tiempo,